Bueno amigos, el día de hoy vamos a ver cómo hice la instrumental de 17 by J-Mo. So, empecemos. Seguir vivo, así que nigga metiéndole, hace que la vida perro mata, mátame. Solo yo sé lo que quiero y qué voy a hacer. I'm not like those niggas, no man. Exótico nigga, no Reggie. Si me ven a la cara lo saben, me usaría, así que te quedé. Me siento baby, me gusta. Bueno, este proyecto se ve más o menos de esta forma. Acá tenemos un audio, que es un audio que yo normalmente utilizo después de ya haber hecho la mezcla de voces y digamos como que exporto la voz y me la traigo para el proyecto del beat para poder hacer unos cortes. Lo utilicé básicamente para hacer unos cortes en esta zona y en esta zona, sí, en esta zona. Básicamente son como las entradas a los coros y unos cortes ahí, básicamente es para eso. Entonces vamos a omitir esa voz, que esa voz es la referencia, y entremos en materia. Lo primero que escuchamos es lo siguiente. Entonces tenemos la melodía que la tenemos filtrada básicamente. Vamos a ver el filtro, creo que es este el filtro. Sí, es este. Entonces, escuchamos la melodía ya abierta. La trabajé con el Lofi Panda, así se ve la melodía. Y de hecho tengo dos Lofi Panda, entonces tenemos uno aquí que sí, normal, y tenemos otro que es básicamente el mismo, pero entonces ¿por qué lo separé? Porque quería que este Lofi Panda me hiciera unos tipos de acordes base, pero con mucho menos volumen que estos. Lo que normalmente yo haría sería simplemente cambiarle el velocity para bajarle como la intensidad o el volumen, pero entonces este plugin no me lo permite, entonces por eso los dividí así de esta forma. Entonces tenemos... Ahora, ¿qué mezcla tiene? Entonces, vamos a quitarla. Este es el sonido original, entonces lo que tenemos es lo siguiente. La ecualización para quitarle un poquitico de presencia en esta zona, donde la voz es más presente. Tenemos el drip, que por sí ya este le da muchísima textura, es básicamente el que hace la textura. Más ecualización, básicamente esta ecualización es simplemente para darle un poquitico de bajos y para hacer el filtro con la banda número 7. Sí, y el reverb, que básicamente simplemente agrega un poquitico más de profundidad a la vuelta. Eso es lo que tenemos en el intro y también tenemos esta textura. Ya les había hablado un poquitico sobre las texturas las bajo de Splice. La textura normalmente suena así. Y pues ya después de el proceso que sería ecualización para simplemente coger una parte de la banda y mucho reverb. Literalmente es solo reverb, porque si se fijan la perilla del dry está abajo, entonces es solo reverb. Yo no sé si ustedes se han fijado que yo utilizo mucho este tipo de bajos largos al entrar en una zona. Este es del Serum y lo único que le tengo es un ecualizador para en un momento quitarlo. Ya van a ver cómo. Lo que yo hago con esa ecualización es esto. Entonces, así hago un efecto en el que se va eliminando el bajo progresivamente, por decirlo así. Entonces seguimos con los mismos elementos. Tenemos un elemento nuevo que es una voz, es esta. A Yemo le fascinó. De hecho, yo la puse tentativamente como para saber si gustaba, si no gustaba. Y a él le fascinó. Dijo, marica, esa voz está increíble, entonces vamos a dejarla. Y básicamente esa voz viene así. Pues ya después de todo el tratamiento suena así. ¿Qué tiene? Tiene ecualización. Tiene drip, que ahí yo creo que ya coge todo el color. Tiene compresión. Y tiene reverberación.
Y listo. Acá tenemos un elemento muy interesante nuevo que es este. A mí me fascina mucho este tipo de cositas porque suenan un poco como de orquesta y dar esos efectos como que de haberlo hecho un humano es complicado, pero pues se hizo y suena increíble. Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero que nada, ¿qué es? Efectivamente es un cello, ¿sí? Ah, no, creo que es un violín, sí. Vamos a escucharlo sin la ecualización y sin todo. Sí, efectivamente es un violín. Y pues yo lo que hago es automatizarle el pitch. Sí, creo que está por aquí el pitch. Sí, automatizarle el pitch. Y entonces, acá tenemos la automatización. Y entonces él hace esto. Y pues me fascina. Básicamente después de agregarle los efectos, que sería simplemente la ecualización para quitarle frecuencias, mucho reverb y un poquito más de ecualización. Eso sería, y entra otro elemento que sería la percusión. Que básicamente se ve de esta forma. Tenemos un snare, un counter snare y otro counter snare, básicamente. Es básicamente eso. Y por último, los efectos, que los tenemos básicamente en toda esta zona. Si son solo sonidos. Uy. Y nada, ya esa parte suena así. Observemos que acá hay una automatización de un drip, muy seguramente es de la melodía, de esta melodía. Efectivamente, el drip está activado en esta zona. Y acá se vuelve a activar, es básicamente como un drip que hace un reverb muy grande, pues. Y listo, entonces vamos a la zona importante, a la zona gruesa de la canción, que sería el coro o la parte en donde entran las percusiones. Entonces, siguen siendo los mismos elementos, ¿sí? Tenemos por aquí esto, el drip, ¿sí? Tenemos la atmósfera, tenemos la voz, pero entonces ahora la voz ya es una octava arriba. Tenemos la misma percusión de drill. Y entran dos elementos, que sería el kick y el 808. Entonces el kick y el snare, que sería esto. De hecho, para esta canción yo quería que tuviera muchísimo poder, entonces por eso para el kick agregué muchísima saturación. Y creo que le hice algunos arreglos aquí en esta parte. Entonces le quité la cola, le quité cola. Sí, simplemente le quité cola para que quedara un poquito más punchy. Y tenemos el snare al que básicamente es un clap snare. Simplemente lo ecualicé, saturación, vinil como para que suene un poquitico diferente cada vez que suena y compresión, supongo, sí. Tenemos dos al parecer, a ver. Sí, y tenemos aquí, tenemos el clap. Y entre los dos dan el sonido. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos el 808, el bajo. Ok, esta es una de las primeras veces que utilizo un bajo tan drillero. El bajo viene más o menos así. Vamos a escucharlo sin efectos y sin nada.
Y me gustó muchísimo que sonara muy guau, guau, guau. A mí me gustan mucho los wobble basses porque yo antes hacía dubstep y hacía música electrónica, entonces me fascinó cómo sonaba. Sonaba muy guau, guau. Entonces, pues... Y ya después con la saturación, básicamente ecualización para quitar los brillos, luego lo saturé y luego lo comprimí. Y esta es la figura. Sí, así hay todo. Creo que luego cambia, sí, acá cambia. Exactamente, eso es. Y esa parte suena así. Tenemos un efecto de sidechain, como pueden ver, esta perilla se baja cada vez que suena el kick. Vamos a verlo acá. ¿Cómo se hace ese efecto de sidechain? Yo aprendí a hacer este efecto de sidechain cuando recién empecé a producir. Fue una de las primeras cosas que aprendí y las primeras cosas que me fascinó aprender. Lo hago con el pick controller. Entonces vamos al kick, ¿sí? al sonido del kick. Queremos que él controle el sidechain. Entonces ahí abrimos un pick controller. De hecho, vamos a hacer un proceso de sidechain. O sea, hagamos de cuenta que esto no existe, pues. Eso. Y vamos a hacerlo desde cero. Entonces abrimos el pick controller. Y él lo que hace acá es mostrarme cómo se ve el kick en onda. ¿Sí? Listo. Ya después de abrirlo, simplemente vamos al sonido del bajo, del 808. Y vamos a seleccionar la perilla que queremos que se mueva, ¿sí? Entonces en este caso yo voy a hacerlo con el volumen, podríamos hacerlo con compresión, podríamos hacerlo con cualquier cosa. Entonces vamos a hacerlo con el volumen y le damos Link to Controller. Y acá seleccionamos qué es lo que va a controlar esa perilla. Entonces en este caso pues tenemos el Pick Controller, Fruity Pick Controller Insert 1, que sería el que ya tenía. Pero entonces vamos a ponerlo, el segundo es el que acabamos de poner. Entonces vamos a seleccionarlo y aquí le vamos a dar en invertido. ¿Por qué? Porque si lo dejamos en default, él lo que va a hacer, miremos lo que va a hacer. Él hace el mismo sonido que el pick controller, ¿sí me entiendes? O sea, él hace el mismo movimiento, entonces él termina haciendo esto. Cada vez que suena el kick, entonces él va a subir el volumen. Entonces, ¿qué es lo que queremos? No, que haga lo contrario. Entonces vamos a invertirlo. Aquí. Invertido. Y ahora hace todo lo contrario. Hace lo contrario del pick controller. Ok, listo. Así ya tenemos una mejor vista. Entonces, y con estas perillas vamos controlando cómo queremos el sidechain. Entonces, ¿qué hace la base? Ah, bueno, la base entonces me da el punto de partida de la perilla. El volumen exagera muchísimo más el sidechain, entonces bajémoslo. Ah, ok, listo, ya sabemos qué hace. La tensión. Ok, devuelve un poquitico más rápido el sidechain. Y si lo ponemos ya, pues entonces lo devuelve más lento. Y el decay. Es básicamente qué tanto dura el efecto en salir, por decirlo así. Entonces, ya teniendo en cuenta estas perillas, entonces vamos a arreglar nuestro sidechain. Hasta que nos quede, pues, de una forma en la que nosotros nos sintamos cómodos. A mí me parece que así está perfecto. Igual voy a dejar el que tenía más bien. Vamos a quitar este. Y vamos a ponerle el sidechain que tenía, que es este que está aquí, invertido. Y ahí está. Listo. Eso por este lado. ¿Qué tenemos por aquí? Sigue siendo todos los mismos elementos. Por aquí tenemos un corte. Vamos a mirarlo. Este fue uno de los arreglos que le hice gracias a tener la voz aquí. Entonces... No importa que pase mañana, como quiera la voz expresar. Después de todo seguir vivo, básicamente metiéndole.
Listo, básicamente sería eso. El resto de la canción simplemente es repetir y cortar. Como pueden ver, literalmente está repetido y cortado. Y eso sería todo, amigos. Espero que les haya gustado muchísimo este pequeño tutorial que hice y que hayan aprendido algo. Gracias. Adiós.